Esta noche en al sur de la frontera, 10 años de DACA, una década de zozobra. Migración actual de nicaragüenses supera la causada por la guerra de los años 80. Ola de calor amenaza a Estados Unidos. Y Costa de Marfil, una historia de éxito en el manejo de la crisis de refugiados. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos nuevamente este domingo a través de las cámaras de Canal 12. Los saluda Roxana Webb y es un gusto estar con ustedes en el sur de la frontera, donde hablaremos sobre las diferentes aristas del fenómeno de la migración. Comenzamos. Se cumplieron 10 años desde que la Casa Blanca emitió un decreto que ha protegido de la deportación a más de 800,000 migrantes llevados a Estados Unidos cuando eran niños sin la debida documentación. José Pernalete de La Voz de América reporta cómo esta comunidad recibe el aniversario. En 2012, el entonces presidente Barack Obama lanzó un programa conocido por sus siglas en inglés DACA, que busca proteger de la deportación a inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Una década después, muchos beneficiados recuerdan cómo cambió su vida. Bueno, yo llegué aquí a los 12 años, entonces estuve indocumentada hasta el 2012, que fue el programa DACA. Entonces completamente me cambió, terminé mi escuela, empecé a trabajar. Fui la única en mi familia que pudo tener estatus, entonces yo era la que manejaba, me convertí en el sostén de la familia, entonces sí me cambió completamente la vida. Después de una década, los beneficiarios de DACA y conocidos como soñadores expresan que necesitan apoyo porque el futuro del programa depende de la justicia estadounidense después de que la administración de Donald Trump intentó anularlo en 2017. El expresidente Obama escribió en Twitter que DACA sigue vulnerable. En el 10º aniversario de DACA, redoblemos nuestros esfuerzos para construir un sistema migratorio sensato que ofrezca a estos estadounidenses un camino a la naturalización. El reclamo de organizaciones a favor de este programa es llegar a un acuerdo en el Congreso hacia la reforma migratoria. Yo creo que DACA es un buen programa, pero no es lo mejor. Necesitamos una nueva reforma que incluya ciudadanía a las personas. Se tiene prevista la convocatoria de una actividad masiva en Washington para exigir en el Congreso acciones definitivas a favor de los soñadores. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y un hecho que tiene en alerta a las autoridades de Honduras es el aumento agresivo de menores que salen de sus fronteras en busca de oportunidades para luego ser deportados. En Honduras, el trabajo infantil representa un 17% de la población de niños y niñas y de ese un 56% hacen actividades peligrosas que son aquellas que ponen en riesgo su salud e integridad física. 11% de la población infantil de Honduras está en situación de trabajo infantil en actividades productivas. A eso le vamos a sumar un 6% más de niños y niñas que están en trabajo de actividades domésticas no remuneradas. En total estamos hablando de un 17%. Lamentablemente, la situación que se arrastra desde hace muchos años por la crisis que vive el país ha orillado a que los niños y niñas cada vez más abandonen sus estudios, aumentando la deserción estudiantil y se sumen a la gran cifra de migrantes, puesto que cerca del 40% de los infantes en las caravanas son hondureños. ¿Qué provoca la exclusión de los niños en las escuelas? Que ellos estén en actividades productivas, que ellos se incorporen a, desafortunadamente, grupos del crimen organizado y también que sean explotados. Representantes de la empresa privada apuntan que estos miles de niñas y niños que hacen trabajo de campo y sin estudiar se convierten en el futuro en mano de obra no calificada y no desarrollan habilidades técnicas para trabajos formales. Peligrosos, exponiéndose a trabajo infantil desde esta informalidad, ¿verdad? En la que operan muchas empresas. Estos corren mucho riesgo en su salud, en su desarrollo. 8 de cada 10 niños y niñas que trabajan viven en condiciones de pobreza, 6 de cada 10 en extrema pobreza. Además, el 65% de estos niños y niñas son trabajadores familiares y no familiares no remunerados, y 1 de cada 10 hogares reporta al menos una persona que vive fuera del país, especialmente en Estados Unidos. 2.000 niños antes de la pandemia se encontraban en condición de trabajo, ¿verdad?
y esta cifra ha aumentado a casi 900.000 niños. Entonces, una condición bastante preocupante. Según el estudio, únicamente el 35% de estos niños y niñas que realizan una actividad productiva reciben alrededor de 2.500 lempiras al mes. Lamentablemente esto causará efectos negativos a futuro para el país, tomando en consideración que estas personas contribuirán precisamente más adelante a convertirse en esta población analfabeta y sin desarrollo humano. Contarles que Estados Unidos implementará nuevos protocolos para que los migrantes puedan permanecer en su territorio. ¿Cómo afectan estas decisiones a esta población en tránsito? Aquí se lo explicamos. Tomando en cuenta de que los Estados Unidos tendrán nuevas medidas de asilo para todos los migrantes que quieran estar en aquel país, el consultor migratorio Fernando Castro se refirió al respecto y acerca de los nuevos protocolos que se implementarán. A partir del 31 de mayo del 2022 ha entrado en vigencia un nuevo procedimiento para lo que es la verificación del temor creíble y lo que es la consideración de asilo o suspensión de deportación. Hay que aclarar que las personas que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos van a ser capturadas por migración y trasladadas a 2 centros de detención que están ubicados en el estado de Texas, Estados Unidos, en donde los oficiales encargados de verificar el asilo y del miedo creíble van a entrevistarla en un lapso de 2 a 3 horas a cada una de las personas. Recordemos que la situación de lo que es el asilo tiene fundamentales temas como son la persecución o la opinión política, lo que es el tema de pertenecer a un grupo determinado como que es LGTB o en el caso de lo que es discapacitados. Pero en la situación donde que se manifieste que es por pobreza, por falta de trabajo, por querer sostener a su familia, por no encontrar opción laboral en su país, eso no es una opción en la cual cabe dentro de lo que es el otorgamiento del asilo. Es por esa misma razón que debe enfatizarse esto para no caer en el engaño y evitar que las personas lleguen a Estados Unidos endeudadas por haber vendido sus propiedades y financiar un viaje sumamente caro y regresen en condiciones mucho más lamentables de las que se fueron. En ese sentido, pasará a una segunda entrevista, en donde en ese sentido ahí será denominada como el mérito de asilo. Ese mérito de asilo es donde va a establecerse que si la persona aprueba la entrevista, pues entonces esto no significa que haya ganado ya el proceso de obtención del asilo, sino que tiene que presentarlo ante una autoridad y quien definirá específicamente la decisión final. Pero es una entrevista en donde las autoridades migratorias le otorgarán una carta de otorgación informando de los beneficios aplicables y los procedimientos relacionados. En el caso que si migración no otorga este asilo, va a ser deportada a las personas en forma inmediata. Con estas nuevas medidas se busca disminuir la migración irregular y es parte del nuevo reglamento que tendrá los Estados Unidos. Con imágenes de Saúl Flores, informó para el sur de la frontera Lourdes Araná. Y al cierre de su gobierno, el presidente Iván Duque se aseguró de que 1 millón de venezolanos en Colombia cuenten con la tarjeta del estatus temporal de protección para acceder a servicios básicos. Jair Díaz nos cuenta cómo queda Colombia tras el paso del mandatario por el Palacio de Nariño. Estudia cine y televisión. El sueño de Israel Navas era escribir un guión sobre su propia vida. Con la idea de ser cineasta en su cabeza, abandonó su país, Venezuela, y pensó que no podía continuar con sus planes desde Colombia. Ayudo con comida. Pero la vida le dio una sorpresa. Tras 5 años en Bogotá, ha podido obtener lo que ha querido y más. Salir profesionalmente, que tengamos una vivienda digna también. Con 29 años, salir de Venezuela fue todo un reto para Israel. Entre sus miedos estaba no saber el camino a seguir para cumplir sus metas profesionales y salir adelante. Por lo que el anuncio de un estatus migratorio, como el Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos, fue una excelente noticia. Uno indocumentado, ¿dónde le iban a dar trabajo a uno? Empezando por ahí. Segundo, ¿dónde le iban a arrendar a uno? Muchos de mis compatriotas están en la calle precisamente por eso. Pero gracias a Dios ya estamos identificados, mejor dicho. El Estatuto Temporal de Protección autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en Colombia en condiciones de regularidad migratoria especial por un lapso de 10 años.
Con este documento en mano, el gobierno afirma que 1 millón de personas pueden disfrutar de los servicios básicos para insertarse en la sociedad colombiana. Anunciado el 15 de febrero de 2021 por el presidente Iván Duque, para quienes están en Colombia con permisos temporales, no tendrán que tramitar nuevos documentos, ya que cuentan con un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y hasta un registro biométrico. 1 millón de personas con documento en la mano representan 53% de mujeres al frente de hogares protegidas. Representan 29% de niños, niñas y adolescentes objeto de protección en esa ruta de escolarización. Pero representan un mensaje de dignificación humana, de oportunidad, de fraternidad. Este documento que saca nos va a ayudar muchísimo para entrar a la salud, para tener un trabajo digno, para estar registrado en el sistema colombiano. Porque si uno no está registrado, no puede abrir cuentas bancarias, tampoco puede abrir uno. Y esto con eso es una bendición. Es una bendición que este documento haya salido para nosotros. Pero no todo parece ser buenas noticias. Según analistas, este estatuto temporal no tiene garantía alguna, ya que Colombia no es un país que cuente con todos los servicios para sus nacionales, menos para extranjeros. Lo que necesitamos ahora es cómo se va a llevar a cabo eso en temas de salud, de vivienda, de empleo, sin llegar a quitar calidad de vida a los colombianos. Pero adicional a eso, cómo entonces se reciben, se regularizan, se tiene un control y realmente se le dan oportunidades. El gobierno de Estados Unidos donó $800 millones en 2021 para manejar el flujo de refugiados desde Venezuela. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia. Y las historias de migrantes reflejan duros episodios, pero también momentos de solidaridad. La Fundación Hermanos de la Calle se enfoca en ayudar a migrantes que han atravesado la temida selva, conocida como el Tapón del Darién, y que encuentran en sus voluntarios el aliciente para seguir adelante. Esta es la familia Bastidas. Juntos llegaron a Estados Unidos luego de 4 meses de travesía en la que recorrieron un total de 10 países desde Perú, su punto de partida. Luego de salir de Venezuela intentaron residenciarse en Lima, pero las condiciones no fueron favorables para permanecer allí y optaron por una opción arriesgada, atravesar la selva del Tapón del Darién para llegar a Estados Unidos. De 35 a 40 personas en una misma lancha. Un riesgo total. De verdad que ahí es donde comienza, para mí el riesgo comienza desde ahí, porque tienes que atravesar el mar 2 horas y media en esa lancha, donde la lancha golpea con las olas. Yuslaine recuerda cómo, junto a su esposo y sus 2 hijos, tuvo que vivir una experiencia que califica como una de las más terribles de su vida. Vimos una persona muerta cuando atravesábamos el Darién. Y bueno, la verdad es que es una situación en la que son cosas que de verdad no quisiera vivir nuevamente. Después de llegar a Estados Unidos, estos venezolanos fueron puestos en contacto con la Fundación Hermanos de la Calle, un grupo de voluntarios en Florida que recibe a inmigrantes a través de la asistencia de una organización religiosa. Lo que pasa en la selva del Darién es el mismo infierno. Ahí pasan todas las atrocidades del mundo, violaciones, las violaciones de las mujeres, las violaciones de los hombres, los asesinatos de niños, los asesinatos de personas mayores. Alexis es uno de los directivos de la fundación y cuenta que la delincuencia organizada reina en esa zona entre Panamá y Colombia. A diario conoce historias de personas que son amenazadas, familias desesperadas que se exponen a las bandas de tráfico humano. 1 kilo de cocaína lo puedes vender una sola vez, pero un ser humano lo puedes vender 200 veces. Hoy, el día a día de la familia Bastidas es completamente distinto a lo que les tocó atravesar en la selva. Ahora, más tranquilos y con fuerzas renovadas, se alimentan de la esperanza de seguir adelante. Aseguran que nunca más volverían a repetir la experiencia. No pondría en riesgo nuevamente la vida ni de mis hijos ni la mía, pues porque el porcentaje de que uno salga con vida de esa selva es como un 15%, diría yo. No lo recomendaría. Y quizás suene para algunas personas egoísta. He visto algunas personas que dicen que si ya tú estás allá, ¿por qué no piensas que otro también puede luchar por su vida y llegar?
sí está bien, pues, pero mi recomendación es que no lo haga por la selva. La Fundación Hermanos de la Calle estima que el costo de la atención de cada familia desde el momento en que son atendidos en los albergues a los que llegan es de $4,000. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y escuchen lo siguiente, la migración nicaragüense preocupa a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados porque supera la causada por la guerra de hace 3 décadas, según la Organización Internacional para las Naciones Unidas. Casi el 11% de los nicaragüenses son migrantes. Silvia Elena Cerda dice que este mural con la leyenda "Nadie es ilegal", que adorna la Plaza de la Democracia en San José, representa a los miles de nicaragüenses que han emigrado a Costa Rica desde la década de los 70, algunos por los conflictos armados, otros por los desastres naturales y los más recientes por la crisis sociopolítica. Verdaderamente duro, porque nos toca pasar cosas muy difíciles, no tener un documento que sea verdaderamente válido para conseguir un empleo. Silvia llegó hace 4 años a Costa Rica, pero cuenta que obtener un documento como refugiada fue lo más difícil. Las listas de espera e inmigración son largas y los tiempos de espera para conseguir un documento son lejos. No habíamos registrado esa cantidad en muchísimas décadas. Alan Rodríguez, subdirector de la Dirección de Migración de Costa Rica, explicó a La Voz de América que el aumento de la migración de nicaragüenses en los últimos 4 años supera a los más de 80,000 refugiados que dejó la guerra civil durante la década de 1980. Tenemos cerca de 180,000 solicitudes de refugio que se han recibido y de esas el 89% son nicaragüenses. Todas y cada una de estas personas han sido debidamente documentados. Incluso la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, muestra su preocupación por la dimensión de la migración. Desde la época de las guerras civiles en Centroamérica no había habido hacia Costa Rica un desplazamiento tan grande de personas en necesidad de protección internacional. Diego Pérez Damasco, representante de ACNUR para Costa Rica, aseguró a La Voz de América que se trabaja para brindar mayor asistencia a los nicaragüenses que huyen de la violencia política y de la situación económica. Es una situación a la cual el ACNUR está apoyando al gobierno de Costa Rica para que pueda seguir atendiéndola con el compromiso que lo ha hecho históricamente. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, hay más de 700,000 migrantes nicaragüenses, quienes representan casi un 11% de sus más de 6 millones de habitantes. Donaldo Hernández, Voz de América. Vamos a nuestra primera pausa, ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Empieza a vivir, chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa, RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré, de color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol y en la arena. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios.
Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de saludar a nuestro colega Ernesto Cornejo. Él es periodista de la red de noticias Salvavisión, corresponsal que se encuentra en la zona fronteriza y precisamente nos comparte sobre las diferentes coberturas que ha realizado estos días. Ernesto, buenas noches, te escuchamos. Así es, Roxana, un gusto saludarte y saludar a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, le tenemos información que se ha generado en los últimos días en cuanto al tema de migración. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que se han cumplido 10 años de la implementación del programa DACA para miles de jóvenes que llegaron a este país de manera irregular. Todavía esperan que el gobierno estadounidense pueda brindarles la oportunidad de una vía para la legalización. 10 años se han cumplido de la implementación del programa de acción diferida para los llegados en infancia, conocidos como DACA. Con esto se protege de las deportaciones de miles de jóvenes inmigrantes en los Estados Unidos. De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración, son más de 630,000 los beneficiados, de al menos 190 países, entre los que se encuentran México, El Salvador, Guatemala, entre otros. Bueno, hay bueno y malo, ¿no? Como en todo en la vida, y lo bueno es que muchísimos jovencitos que quizás sin el DACA no habrían tenido oportunidad de obtener un permiso de trabajo y poder lograr sus sueños. Muchos han logrado la universidad, empezar negocios y han podido abrirse brecha y camino, aunque estaban indocumentados gracias al programa de DACA del presidente Obama. Sin embargo, también el otro lado de la moneda es que estos jóvenes viven en limbo, en una incertidumbre de invertir, comprar casas, seguir sus estudios posgraduados y tienen miedo a ingresar y hacer más inversiones fuertes al país porque no saben si se quedan o se van. Entonces, emocionalmente y psicológicamente ha sido difícil para ellos y a la vez una bendición. Ahora, ¿qué va a pasar? No sabemos. Seguimos en espera de que el Congreso tome este tema. Mientras tanto, los Dreamers, como son conocidos, también siguen batallando por defender el programa, sus aportes y exigencias para un estatus legal, pues muchos de ellos también son hijos de padres tepecianos y esperan que estas elecciones de medio término que están por celebrarse sea abordado este tema. Que hay mucha política de por medio para saber qué va a pasar. Estamos esperanzados de que las encuestas que se han hecho, donde el público dice, sí, denles algo permanente, son personas que tienen buena conducta, han contribuido al país, han invertido en el país y han levantado la economía de Estados Unidos. Así es que son personas que convienen, que no son un riesgo a la nacionalidad, a la seguridad pública ni nacional. Así es que en este caso creo que porque hay ese apoyo a nivel público y también gubernamental, hay muchas personas en el gobierno que han dicho hay que hacer algo para estos dos grupos, ambos con muchísimos años en el país, con muchísimas raíces muy profundas y con contribución no solo vasta, sino profunda en la economía de Estados Unidos. De acuerdo a un reciente informe, durante el último año y medio, más de 3/4 partes de los beneficiados de DACA son la fuerza laboral en el país norteamericano, por lo que algunos sectores esperan que ellos puedan por fin alcanzar sus sueños y tener una respuesta a una vía a la ciudadanía. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Y seguimos con más información. Desde que inició el año fiscal acá en los Estados Unidos, las autoridades de la patrulla fronteriza han detenido a más de 50,000 salvadoreños tratando de cruzar de manera irregular. Ante eso, miembros de las diferentes organizaciones sociales en el país centroamericano han solicitado que se pueda trabajar articuladamente con los diferentes sectores y así poder obtener una respuesta a este fenómeno. La situación económica, la falta de empleo, el alto costo de la vida, la falta de oportunidades. Estas son algunas de las causas que han originado que cientos de salvadoreños decidan emprender el viaje de manera ilegal a los Estados Unidos, una situación que día con día tiende a agudizarse aún más. Es por eso que es necesario que este tema sea incluido en la agenda política de El Salvador, con la participación de los diferentes sectores y así articularse para un abordaje justo y enfocado con posibles soluciones. Hay que ver de qué manera, a través de la articulación conjunta entre diferentes actores que pueden generar política pública, que pueden movilizar recursos, que pueden implementar programas de desarrollo,
se puede cambiar la realidad que está viviendo muchas de las comunidades en nuestro país. De tal manera que si una persona en su lugar de origen encuentra oportunidades para acceder a un empleo, desarrollar alguna iniciativa que le permita tener una calidad de vida digna, esas personas sienten arraigo con el territorio y disminuye su interés por migrar. Pero para ustedes, ¿el gobierno está o no trabajando en este tema? Tenemos una situación compleja, como te he mencionado, precisamente donde inclusive el gobierno se está viendo ahogado por la falta de recursos, precisamente. Hay préstamos que se habían gestionado que no van a poder llegar. Hay prioridades de inversión que se hicieron para atender el tema de la emergencia causada por el COVID, por la pandemia de COVID-19 precisamente, y creo que hay algunos esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno en pequeña escala. Todavía no vemos una apuesta fuerte por atender el tema de migratorio. Además, reiteraron que es necesario que las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos se mantengan, pues hay temas de interés que deben de ser abordados a la brevedad posible, como por ejemplo la renovación del TPS. El gobierno haga una apuesta por mejorar las relaciones y el cabildeo con el gobierno de Estados Unidos. Precisamente este año termina, en diciembre de este año, termina el TPS, la ampliación que dieron el año pasado. Entonces, ya debería de estarse haciendo unos acercamientos en este sentido. Y yo considero que sería justo que el TPS ya no fuera un programa temporal, sino que adquiriera un estatus permanente. Son personas que tienen casi 20 años, un poco más, de estar amparados bajo este programa. Ya debería ser, estas personas deberían de adquirir un estatus permanente. De acuerdo a un reciente informe de las autoridades de la patrulla fronteriza, más de 58,000 salvadoreños han sido detenidos o expulsados en la frontera sur de los Estados Unidos desde que inició el periodo fiscal en el país norteamericano. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. De acuerdo a la ONU, el 6% de las personas desplazadas corresponden a venezolanos que han salido por la situación política, económica y social que actualmente están enfrentando. Ante eso, presidentes de este hemisferio también han creado leyes para poderles favorecer y acogerlos. Más detalles se los presento en la siguiente nota. De acuerdo a un reciente informe de la ONU, casi 6.1 millones de personas han salido de Venezuela para escapar de los devastadores efectos de la crisis política, económica y social que enfrentan actualmente, lo que está representando cerca del 6% de la cifra global de personas desplazadas. Es el sueño de recibir y de estar mejor. Una de ellas ha sido Jacqueline Perdomo, quien decidió dejar su país y buscar mejores oportunidades. Esta situación la ha llevado a ella, junto a otros más, a conformar una organización que buscan ser aceptados y a la vez incluidos dentro de la sociedad. De alguna manera todos tenemos que saber que tenemos que trabajar juntos, en equipo. Hablan de grupos vulnerabilizados, de unos y de otros. Pero cuando hay caravanas migrantes, en esas caravanas van todos esos grupos. Van comunidades LGTBQ+, van niños, van mujeres embarazadas, todo. Entonces, tenemos que mirarlo. Entonces queremos hablar de integración, de inclusión, de acceso a derechos, de documentación y la salud. Y el arraigo de esas personas, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo lo hacemos? Hay que verlo de manera integral, en sinergia, en conjunto, juntos, sin pretensiones individuales. Hoy los venezolanos somos la mayor población de migrantes y refugiados en el continente americano, en el hemisferio occidental, pero también existen otras nacionalidades que están migrando por las similares necesidades que nuestro pueblo hoy tiene: acceso a derechos, inestabilidad política en nuestros países, como también la misma situación económica que se ha agudizado después de la pandemia por el COVID-19. Hoy desde Coalición por Venezuela estamos planteando propuestas para mejorar el acceso a derechos, a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, entre otros, a nuestros hermanos venezolanos en los países de acogida. Coalición por Venezuela es la gran apuesta de la sociedad civil que busca complementar, contribuir, sumar
a las acciones de los estados, pero también de la cooperación internacional. Por su parte, algunos presidentes de Sudamérica, como el de Ecuador, han buscado crear leyes para este sector y reinsertarlos a una vida laboral. Acabo de firmar un decreto ejecutivo que permite la regularización, no solo jurídica, sino facilitar la incorporación de los venezolanos a la vida dentro de la sociedad ecuatoriana, insertarlos, no solamente legalizarlos, sino permitirles servicios de salud, de estudio y que puedan también emprender en Ecuador. Se espera que el resto de países también trabajen en políticas migratorias en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Bueno, Rosana y amigos televidentes, es parte de la información que se ha generado acá en los Estados Unidos. La invitación está hecha para que el próximo fin de semana también nos pueda sintonizar en un nuevo programa de Al Sur de la Frontera. Retorno la señal hasta los estudios principales. Un fuerte abrazo. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte. Feliz noche. Nosotros vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. El 12 va con vos. Comenzamos este bloque hablando de una nueva tragedia migrante. La organización Texas Nicaraguan Community informó este jueves en sus redes sociales que el joven Erwin Omar Rodríguez López, de 21 años de edad, originario de Nueva Guinea, Caribe Sur, se encuentra desaparecido desde el pasado 9 de marzo de 2022. La última vez que fue visto fue en el sector de Piedras Negras, Coahuila. El joven es de características complexión mediana, cabello mediano, ondulado, color oscuro castaño y ojos medianos color café. De señas particulares, tiene un lunar en el lado izquierdo de la boca, otro en la columna y quemaduras por el sol en los codos. El nicaragüense vestía pantalón tipo mezclilla, camiseta color azul con una manga celeste y otra azul, cuello color rojo, chaquetas del mismo color y tenis oscuros. De acuerdo con el informe, el rastreo del compatriota está siendo dirigido por la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual publicó una fotografía y pidió la valiosa colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. Por otro lado, se confirmó la muerte de Omar Alejandro Guevara Brenes, originario de Masaya. Su cuerpo fue encontrado entre los no identificados en una morgue. El compatriota pereció ahogado en el río Bravo el pasado 26 de mayo en su intento de llegar a Estados Unidos. Su familia había solicitado apoyo para localizarlo luego de perder comunicación. La organización que apoya a los migrantes envió las condolencias a la familia doliente. Sharon Pineda fue una migrante hondureña que decidió establecer su vida en México mientras se encontraba en el llamado sueño americano. Sin embargo, poco tiempo después se ha reportado su suicidio. Una hondureña que desde hace varios años vivía en México tomó la fatal decisión de acabar con su vida la tarde del domingo 12 de junio tras consumir sustancias tóxicas. De acuerdo con los parientes de la oroxisa, supuestamente problemas con su pareja la tenían en una profunda depresión, lo que terminó empujándola a quitarse la vida. Como Sharon Craig Pineda, de 31 años de edad, residente en Morelos, Axiochapán, México, fue identificada la compatriota, que dejó un enorme luto a sus familiares. Según la información que manejan sus allegados, ella tenía constantes problemas con su pareja. Los pleitos eran cotidianos y al parecer la situación se tornó insoportable. La fatal decisión de Pineda dejó a 3 niños desamparados, un mayor de 16 años, un niño de 6 años y una pequeña de 13 años, quienes quedaron a cargo de las demás familiares que residen en el país azteca. Lamentablemente, 2 de los hijos de Pineda quedaron completamente huérfanos, pues a su verdadero padre lo acribillaron hace más de un año, según informó la familia. El padre del menor restante ha quedado a cargo de su hijo. La familia, en medio del dolor, narró el estado en el que fue encontrada la hondureña, quien tras ingerir insecticida fue encontrada por su pareja.
Ellos relatan que el hombre corrió por ayuda para llevarla de inmediato a un centro asistencial, pues todavía tenía signos vitales. Fue así que procedió a trasladar a un hospital en Morelos, pero los expertos tardaron más de 3 horas en atenderla. Los familiares de Sharon aseguran que fue a causa de negligencia médica que ella ahora no se encuentra con vida y ha dejado a sus hijos desamparados. La hoy occiso residía en México desde los 15 años, luego de que su mamá, que vive en los Estados Unidos, la mandara a llevar de forma ilegal para que estuvieran juntas. Sin embargo, la menor se enamoró de un hombre mientras cruzaba el país azteca y decidió quedarse a vivir con él hasta sus últimos días. Y autoridades consulares de Guatemala en Phoenix y Tucson alentaron a los migrantes de ese país sobre una nueva ola de calor que impactará al sur de los Estados Unidos. Ante esta situación climática se hizo un llamado a no migrar de manera irregular a ese país, pues quienes lo intenten podrían perder la vida debido a los graves riesgos que esto representa. Las misiones consulares hacen eco de una alerta reciente emitida por el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, que indicó que en el sur de Arizona las temperaturas podrían alcanzar los 46 grados centígrados durante todo junio, afectando 12 condados de dicho estado. La Red Consular de Guatemala hace un llamado a la población de connacionales a seguir las recomendaciones brindadas por las autoridades y reitera que el tránsito por el desierto incrementa exponencialmente los riesgos de muerte para los migrantes, por lo que se insta a no dejarse sorprender por mensajes equivocados que promueven la migración irregular. Y precisamente esta ola de calor que amenaza a vastas regiones de Estados Unidos durante los próximos días, y es por ello que los expertos recomiendan tomar previsiones. Se reporta que las elevadas temperaturas también agobian a algunos países de Europa. En Estados Unidos, los termómetros podrían marcar cifras muy elevadas en los próximos días en medio de una ola de calor. En zonas del sureste estadounidense, el mercurio puede llegar hasta 37,7 grados Celsius. En Miami, conversamos con Diana Ramos. Nos dijo sobre lo agobiante que resulta estar en la calle. Está súper fuerte. Cada vez que ves las noticias 90, 92, a veces llueve, pero se siente el vaho. Está súper fuerte, hay que tomar muchísima agua, hay que mantener líquidos todo el tiempo, si puedes llevar una sombrilla, una gorra, porque te puede dar algo. Con sus 2 hijas debe ser mucho más precavida. Por eso que les tengo su capotica, les tengo gorritos, les tengo agua, les tengo jugo, varias cosas, para todo el día estar hidratándose del máximo. En el medio oeste, las alertas de calor elevado se han puesto en vigor en Minnesota, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Michigan, Wisconsin, entre otros. Advierten también atender a las mascotas. Tenerlas dentro de la casa y cuidarlas, más nada que eso. En Europa, el fuerte calor está causando estragos. En España se han producido incendios forestales. Las playas sirven de alivio para refrescar un poco. Todavía queda, pero bien, hace mucha calor, mucho agobio, mucha humedad, pero bien. Ya esperando que llegue ya el verano. En París, los animales del zoológico están recibiendo comida congelada para paliar un poco estas extremas condiciones. José Perralete, Voz de América, Miami. Y esta semana se ha reportado un hecho bochornoso, y es que mientras el gobierno hondureño no ha decretado la amnistía de 90 días para migrantes que transitan Honduras, se les está cobrando más de $200 para su estadía temporal en este territorio. Eso yo no se lo deseo a nadie. El que quiera pasar, eso no es fácil. Muchos nos enfermamos, se infectaron, se morían. Se les recibe más bien con un aumento de $41. Entre 300 y 500 extranjeros ingresan al país diariamente, con la ilusión de llegar hasta Estados Unidos. Todos ellos huyendo de violencia y pobreza extrema, que hoy se ha convertido en el principal generador de migrantes irregulares. ¿Por qué? Porque yo soy venezolana y mi país, ya saben cómo está mi país. Por si esto fuera poco, hoy son $238, casi 6,000 lempiras, los que se debe pagar de multa por transitar ilegalmente por el territorio hondureño. Nosotros venimos pasando hambre, necesidad, frío, nos robaron en la selva, o sea, plata no tenemos. Sin embargo, se anunció un incremento de $41 sin previa justificación
algo que organizaciones de derechos humanos califican como inhumano, teniendo en cuenta que se espera una amnistía por el Congreso Nacional que no ha sido discutida. Costaba $196, hoy para sorpresa de todos los migrantes pues ya tiene un valor de $238 y siento que esa es una bofetada que se le está dando al migrante debido a que el 3 de mayo se aprobó una amnistía por parte del Congreso Nacional. Asimismo, autoridades municipales aseguran que no tienen otra opción más que pedir al gobierno que agilice la amnistía. Por favor, si van a darle apoyo a los migrantes para que salgan luego del país, esa es una de las medidas. Mientras tanto, el departamento de El Paraíso se mantiene en alerta migratoria buscando dar una respuesta a los ciudadanos que hoy denuncian incremento de delincuencia e inconformidad por el hacinamiento de los migrantes que a falta de dinero se encuentran varados en Dalní. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, es alarmante la cifra de los habitantes del Triángulo Norte que buscaron asilo en Estados Unidos. Más de 1 millón de habitantes del Triángulo Norte buscaron asilo fuera de sus países en el 2021, de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, donde se revela que Estados Unidos es el destino que la mayoría de personas buscó. Sin embargo, más de 318,000 se movilizaron entre El Salvador y Honduras. En Centroamérica hay más de 1 millón de personas que se han visto obligadas a dejar sus hogares, tanto personas que han cruzado una frontera internacional como desplazados internamente dentro de sus países. En buena medida las personas cruzan a aquellos países que están más cerca, por tanto países como México, como Estados Unidos, como Costa Rica, son receptores de gran cantidad de personas solicitantes de asilo y refugiadas. Los factores que abonan a que los salvadoreños abandonen el país están los problemas psicológicos derivados de diferentes tipos de violencia, el desempleo y la falta de acceso a la educación. El desplazamiento forzado es un fenómeno que el Estado salvadoreño ha reconocido, que ha recogido en una ley de protección para las personas desplazadas internamente. Según el informe global que ACNUR publica sobre 2021, alrededor de 71.500 personas se han visto forzadas a dejar sus hogares dentro de El Salvador, son datos del año 2018, y esto nos avisa de la importancia de que toda la sociedad contribuya al esfuerzo de que estas personas puedan reintegrarse en la sociedad. El Salvador es el único país que tiene en Centroamérica una ley que reconoce el desplazamiento forzado, lo que es un hecho relevante y que es importante destacar. Eso ha permitido que existan ya instancias del Estado como la Dirección de Atención a Víctimas. La guerra, la violencia, la persecución y violaciones a los derechos humanos son otros detonantes por las que la población decide abandonar sus países. Según el informe, solo el año pasado cerca de 90 millones de personas a nivel mundial huyeron hacia otra nación. El conflicto en Ucrania ha generado un desplazamiento forzado de alrededor de 6 millones de personas a través de las fronteras, 7 millones de personas dentro del país, y si tomamos en cuenta esas cifras, hoy en día habría alrededor de 100 millones de personas en todo el mundo que se habrían visto forzadas a dejar sus hogares. 100 millones de personas es el 1% de la población mundial, es decir, sería el país número 14 en tamaño de población, lo que tiene un impacto devastador y son cifras que nunca pensamos en ACNUR que se podrían alcanzar.
Estas cifras demuestran que el incremento de personas buscando refugio en otros territorios es el doble en la última década. La mayoría de personas que buscan un refugio son de África y Venezuela. Los conflictos son el detonante de millones de desplazamientos forzados. Alrededor de 23 conflictos activos generaron desplazamiento durante el año 2021 y vemos como alrededor de 10 países generan casi el 80% de los desplazamientos forzados. Países indudablemente como Siria, como Afganistán, como Sudán del Sur, son zonas de las cuales millones de personas se ven obligadas a desplazarse tanto dentro de su territorio como a través de las fronteras. La inflación mundial, escasez de alimentos y el cambio climático vendrían a incrementar la presión sobre las respuestas humanitarias de los países. Y el mundo marca el Día Internacional del Refugiado con una cifra récord de personas desplazadas y refugiadas alrededor del mundo. 100 millones. Celia Mendoza abordó el tema con el líder de ACNUR para la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas. Este año, el alto comisionado para refugiados de la ONU, Filippo Grandi, tiene un mensaje optimista. Voy a un lugar donde se ha resuelto el problema de los refugiados. Es Costa de Marfil en África Occidental. Lo que vamos a declarar junto con el gobierno de Costa de Marfil es lo que llamamos en lenguaje técnico el cese de su estatus como refugiados de los ciudadanos de Costa de Marfil. Puede que la gente no lo recuerde, pero hace unos años había cientos de miles de refugiados de Costa de Marfil debido a los disturbios civiles y el conflicto dentro del país. Ahora la mayoría de ellos han regresado porque el país está estable nuevamente, gracias también a las buenas políticas del gobierno. Aquellos que permanecen en los países vecinos, esos países básicamente han acordado mantenerlos y darles acceso, eventualmente, inclusión y naturalización en algunos casos. Así que quiero ir y celebrar. El alto comisionado afirmó en conversación con La Voz de América que esto se debe a la disposición política para buscar e invertir en la paz, así como para recibir a los refugiados que regresan y las medidas de regularización en los países receptores. Espero que sigan ese ejemplo. No soy ingenuo. Sé las enormes dificultades de enfrentar esta crisis que provoca el desplazamiento forzado, pero el mensaje es: no es imposible. Asimismo, explicó cómo en su opinión este tema ha sido usado con fines políticos. Hay personas que han manipulado los movimientos de refugiados, los movimientos migratorios, asustando a la opinión pública, diciendo que son una amenaza. Su posición siempre ha sido: es imposible tratar con ellos, por lo que su única respuesta es cerrarse. Voten por nosotros y cerraremos las fronteras. La respuesta no es cierta. Es posible resolverlo de manera positiva y efectiva. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Durante un evento desarrollado por el Instituto de Política Migratoria de los Estados Unidos, se resaltó el interés que existe por contratar mano de obra guatemalteca, pero a la vez proteger sus derechos laborales. Sumado a este factor, que se faciliten los procesos administrativos para otorgar los permisos laborales tanto de Estados Unidos y de México, esto en el marco de los nuevos programas anunciados por las naciones norteamericanas. Sería mejor manera de asegurarnos de que se cumplieran con los objetivos de seguridad de los trabajadores y también cumplir con las necesidades de los empleadores. Ahora, crear un programa de múltiples años para que se puedan retener los mismos trabajadores para Canadá también sería otra idea que podríamos plantear. Siempre podrían hacer análisis del mercado laboral, pero no queremos exigir que pasen por todo el proceso y tener también un proceso fiable de reclutamiento. Y en nombre de Cierto, para nosotros es un honor trabajar con la administración Biden-Harris, USAID, el gobierno de Guatemala, el ministro Rodríguez, con quien hemos estado en estrecha comunicación desde su creación. Estamos muy contentos de que nos hayan permitido expandir las vías de migración a Centroamérica, sobre todo para el visado H2A. Aunque nos hemos estado centrando en el visado H2A, sabemos que hay muchas vías legales que se entrecruzan con las de México, Canadá, y Cierto, desde luego, contrata para Guatemala, para México y Canadá. Y también reconocemos que hay una gran necesidad
de empresas mexicanas que están buscando mano de obra guatemalteca, así que estamos estudiando cuáles podrían ser las vías y los programas para que toda la región al completo se beneficie de este flujo migratorio, que nos empecemos a enfocar en cómo trabajar juntos. Yo celebro los esfuerzos que ha realizado la administración de Guatemala en este sentido para regular la inmigración que sale del país. Creo que este es un paso muy importante para asegurar que haya una contratación responsable y ética de los trabajadores guatemaltecos cuando se marchen a cualquier otro país. Asimismo, autoridades nacionales se mantienen en comunicación con representantes del gobierno de Estados Unidos para agilizar los procesos administrativos para la otorgación de los permisos laborales y con México con la tarjeta de visitante trabajador fronterizo. Y un contingente más de jóvenes salvadoreños viajará a suelo norteamericano, o en este caso a Canadá, con la posibilidad de residir y trabajar de forma temporal y mejorar su economía familiar. Continuar con sus estudios superiores y aprender otro idioma son las metas de Flor, una joven que dejará a su familia por 2 años para viajar a Canadá a realizar trabajos de limpieza como parte del programa de migración laboral. Quisiera seguir estudiando. Más que todo, invertir en mi educación. Quisiera ayudarle a mi familia más que todo, entonces eso sería, ¿verdad? Al volver, igual con 2 idiomas, tengo más oportunidades de tener un mejor empleo. Y siento que sí, es una buena cooperación de estos programas para el desarrollo de ellos, pues profesional. Porque van en busca de mejorar, de agarrar experiencias y se regresan al país, también pueden poner en provecho lo que ellos han aprendido, van a un país eminentemente que es del primer mundo. Al igual que Flor, más de 40 salvadoreños también dejan al país para apoyar a sus familias económicamente e invertir a futuro para crear su propia fuente de ingresos. Pues es una mezcla de sentimientos, ¿verdad? Porque dejas amigos, familia, pero a la vez vas a un mundo completamente nuevo, una cultura diferente. Y es una oportunidad bastante buena que muchos quisieran tener, pero aquí estamos y hay que aprovecharla lo más que se pueda. Tenemos pensado pues hacer un buen desarrollo y sacar en alto el nombre de El Salvador. Sí, para apoyar a la familia en alimentación y invertir y tal vez, primero Dios, hacer un pequeño negocio. Desde la implementación de este programa se han enviado aproximadamente 17 contingentes a países como Estados Unidos, Canadá y hasta la región de Alaska, quienes se han desempeñado en tareas como la pesca, construcción, agricultura, limpieza, entre otros. Como embajadores que son de la clase trabajadora, decirles que llevan un gran compromiso. El compromiso que tienen es de poder realizar cada una de las actividades que les sean encomendadas, poner en alto el siempre en El Salvador, y ustedes son los que van abriendo más y más las puertas para otros contingentes más. De acuerdo con las autoridades, buscan ampliar la oferta de países para este programa. Uno de ellos es Francia, que actualmente se encuentra en gestiones para concertar el convenio. Con imágenes de Ricardo Tovar y un informe de Rocío Cruz, Néstor Hernández. Ahora le contamos que los salvadoreños residentes en el exterior podrán votar. Los salvadoreños residentes en el exterior podrán emitir el sufragio en las elecciones de 2024 con la modalidad de votación electrónica a través de Internet. Así lo confirmaron los diputados de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, quienes explicaron que este mecanismo se utilizará para garantizar que la diáspora pueda ejercer este derecho a participar en los comicios. Por lo que en los próximos días, los legisladores que conforman esta comisión presentarán formalmente la propuesta para que sea sometida a votación en el Pleno. Con esto vamos a garantizar que cualquier salvadoreño en cualquier parte del mundo que tenga el deseo de votar, lo pueda hacer. Ya obviamente quedará en manos del tribunal cuando ya la ley sea aprobado, la parte de ejecución. Nosotros estamos dispuestos a ser vigilantes, a que no existan dudas, a disipar todas aquellas preguntas que pueda tener nuestra diáspora, porque es parte de nuestra responsabilidad como legisladores. Según los parlamentarios, la decisión fue tomada tras analizar los aportes de cientos de compatriotas que habían sido presentados a través de diferentes canales de comunicación que se habilitaron para ese fin.
y concluyeron que el voto implementado de manera virtual sería la opción más apropiada, pues señalaron que hacerlo vía postal era engorroso. Entonces esto dificultaba mucho que nosotros pudiéramos ejercer nuestro voto. Muestra de esto es que de 3 millones aproximadamente de salvadoreños que viven fuera de nuestras fronteras patrias, únicamente 3.000, más o menos 3.000 personas pudieron votar. Y esto evidencia la dificultad que se tenía para ejercer el voto. Dentro de las consultas que nosotros hicimos en la comisión, teníamos, por ejemplo, una encuesta que nos decía que el 99.2% de la diáspora quiere votar. Al ser aprobado, los salvadoreños residentes en el exterior podrán votar por primera vez para diputados, alcaldes y también en las presidenciales, ya que desde el 2014 la diáspora solo había participado en la elección del presidente de la República. Así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb. Que pasen una feliz noche. Hasta la próxima.